¿Qué es el jabón? El jabón es conocido comúnmente como un producto que sirve para la higiene personal y para lavar objetos. Químicamente hablando, el jabón generalmente es el resultado de la reacción química entre un álcali, que por lo general es hidróxido de sodio o de potasio, y algún ácido graso. A esta reacción se le llama saponificación. Se puede decir entonces que son sales sódicas o potásicas de ácidos grasos superiores, que contienen 12 o más átomos de carbono. En cuanto a su origen e historia, se cree que el nacimiento del jabón como artículo de limpieza tuvo lugar hace varios milenios. Los sumerios, 2800 años antes de Cristo, ya fabricaban el jabón. Se han encontrado en la antigua Mesopotamia tablillas de arcillas sumerias que mencionan la mezcla que se obtenía de hervir aceites con potasio, resinas y sal y sobre su uso medicinal. Los antiguos egipcios ya utilizaban un producto jabonoso que consistía en una mezcla de agua, aceite y ceras vegetales o animales, fórmula que fue utilizada también por los griegos y los romanos. Estos últimos conocieron una forma de jabón particularmente a través de los galos. Plinio, el viejo, historiador romano, menciona un ungüento de ceniza que haya y grasa de cabra que los galos utilizaban como untura para el cabello. Galeno menciona el jabón usado específicamente para el lavado en el siglo II. En el siglo VI el jabón ya se conocía en casi todo el sur de Europa. Por estos siglos existía una potente industria en España e Italia, y algunos atribuyen a la ciudad italiana Savona por ser una de las primeras en elaborar un jabón de aceite de oliva que también hacían los musulmanes, y que se conoce en España y en todo el mundo como jabón de Castilla. En la Edad Media el jabón era un artículo ya de uso general. La industria del jabón prosperó en las ciudades costeras del Mediterráneo, como España e Italia, favorecidas por la abundante presencia de aceite de oliva. Sin embargo, a pesar de su abundante uso a finales de la Edad Media, ante la gran expansión de la epidemia de la peste negra, el baño pasó a considerarse como una actividad peligrosa, por las creencias de que el agua y las humedades eran altamente contagiosas. Esto ocasionó que la gente apenas se diera baños y no lavara sus prendas ni hogares, agravando, sin ellos saberlo, la expansión de la epidemia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses desarrollaron un tipo de jabón que podía utilizarse con agua del mar, pensando en los marines destinados en el Pacífico. Así nació el jabón dermatológico, el menos agresivo de todos los jabones. ¿Por qué limpia el jabón? El jabón desprende la suciedad, como las grasas y el polvo, de los tejidos o de la piel debido precisamente a la estructura bipolar de su molécula. Los jabones son sustancias que alteran la tensión superficial de los líquidos, especialmente el agua, es decir, disminuyen la extracción de las moléculas de agua entre sí en la superficie. Este tipo de sustancias se denominan tensoactivas. Cuando un objeto está sucio, casi siempre se debe a la adhesión de capas de grasa o aceite que a su vez contienen polvo y partículas extrañas. Si el objeto es lavado con agua, no se elimina gran parte de la suciedad. Sin embargo, cuando se agrega jabón al agua, puede disolverse para dar iones carboxilato. Estos iones tienen un extremo iónico, que es muy soluble en agua, y un extremo de la cadena larga de hidrocarburos, que tiene una fuerte atracción para las moléculas de aceite y grasa. Los extremos, que atraen al aceite, penetran en las capas de aceite y grasa y las disuelven, y a su vez, los extremos iónicos se siguen disolviendo en agua. Estos tienden a hacer que se desprendan las partículas de grasa y aceite de la solución, de manera que se puedan remover. En los últimos años se han desarrollado detergentes sintéticos que, aunque de origen distinto al de los jabones, tienen también en su constitución una porción lipofílica y otra hidrofílica. Estos detergentes sintéticos tienen la ventaja de que pueden sintetizarse a partir de los derivados del petróleo, por lo que su costo es menor que el de los jabones. Índice de saponificación de los jabones artesanos. En la elaboración artesanal del jabón es muy importante para conseguir la máxima calidad, una buena calibración de las cantidades de aceites e hidróxido sódico a utilizar. Un exceso de aceite puede ser el jabón blando y aceitoso. En cambio, un exceso de sosa produce un exceso de alcalinidad en la pastilla, siendo perjudicial para la piel. Por ello, un cálculo preciso es básico, y las bases para ello se lo debemos al químico francés Michel-Eugène Chevreul. Este profesor de química orgánica es el padre de la química del jabón al elaborar la teoría de saponificación. En el periodo comprendido entre 1813 y 1823, durante el cual ejerció de profesor en el Lycée Charlemagne, realizó una serie de investigaciones y publicaciones que finalizaron con Recherches Chimiques, considerado el primer tratado de la química sobre las grasas. Variedades de los jabones.
Según el hidróxido usado en la saponificación, los jabones obtenidos tienen distintas características. Por ellas se clasifican en jabones duros, que están compuestos por sales de sodio, y jabones blandos, que están compuestos por sales de potasio. Hay diferentes calidades, que en el comercio se clasifican en extra puros, puros, de primera calidad, de segunda calidad y de tercera calidad. La manera más generalizada de usarlos es en la forma de polvo. Los jabones en polvo se clasifican en especiales, comunes e industriales. Los jabones de tocador, los jabones de afeitar, las cremas jabonosas y las pastas dentríficas son preparados a partir de jabón de potasio. Utilidades del jabón. Este jabón que vamos a preparar tiene muchas utilidades, que frotándolos con él aliviamos el dolor de las quemaduras. En la antigüedad, muchos médicos como Nostradamus le añadían sustancias medicinales al jabón para conseguir efectos buenos. Para el acné, lavarse con abundante agua y jabón casero. No quita grasa, sino que en el proceso puede quitar bacterias. ¿Cómo se comporta el jabón? Sabemos que hay aguas que tienen disueltas una elevada proporción de sales de calcio y de magnesio. Estas se las llama aguas duras. En esta clase de agua el jabón precipita, o sea, se insolubiliza. La causa de este comportamiento es que la sal de sodio o de potasio que forma el jabón se combina con los iones de calcio o magnesio del agua y forma sales de estos metales, que son insolubles. Este tipo de agua suele ser la subterránea en suelos calcáreos, que elevan los niveles de cal y de magnesio, entre otros. Asimismo, las aguas duras dejan más residuos, por ejemplo la cal en desagües y tuberías, provocando así problemas en el hogar. Es por este motivo que en las zonas geográficas con aguas duras se recomienda usar productos que eviten la formación de cal. Agua blanda. Por el contrario, el agua blanda es el agua en la que se encuentran disueltas mínimas cantidades de sales. Suelen corresponder a las aguas de pozo o aquellas que proceden de aguas superficiales. El agua más blanda es el agua destilada, por el hecho de no poseer ningún mineral y no es apta para el consumo humano. A la hora de hacer jabones caseros, el agua destilada es la ideal, ya que no posee grandes cantidades de sal. Impacto ambiental de los jabones. Uno de los efectos que tienen los jabones y detergentes en el agua es que ellos alteran la vida acuática. Por ejemplo, cuando hacen crecer algas descontroladamente y cuando estas mueren y son biodegradadas por bacterias. Estas absorben todo el oxígeno del agua, matando así una buena proporción de seres acuáticos, los cuales al descomponerse sus cadáveres, el proceso de composición no permite que las aguas sean aptas para el consumo humano, y hasta muchas criaturas terrestres mueren por infecciones causadas por descomposición de cadáveres de peces y demás especies acuáticas muertas por alteración de plantas acuáticas. Además de que los jabones y detergentes antibacteriales se han hecho cómplices de que las aguas estén contaminadas, debido a que eso en parte nos beneficia a nosotros como seres humanos, porque prevenimos grandes enfermedades que así como bien pueden ser leves, también pueden ser mortíferas y provocar una gran epidemia. Pero por otro lado, las bacterias, cuando degradan todo lo que cae en manos de la naturaleza, cumplen con una función de equilibrio natural, el cual al haber exceso de bacterias en la naturaleza, que están muertas de cierta forma, la naturaleza se altera y ésta no puede cumplir con sus funciones vitales y naturales, además de afectar a los suelos cuando desgraciadamente las aguas contaminadas sirven para regar cultivos. Efectos de jabones y detergentes en los suelos. El grave problema de este tipo de contaminación es que producen espumas de muy alta densidad y que de cierta forma esto afecta la vida en la tierra de muchas criaturas y seres vivientes, debido a que el suelo al ser alterado física y químicamente afecta al grado que éste puede producir nutrientes que sirven de alimentos a plantas que lo absorben por las raíces y en parte animales que ingieren dichas plantas que nacen en sus suelos, además de que altera las propiedades de los suelos y produce una descomposición excesiva, que en lugar de solucionar de manera natural el problema, lo hace peor, aunque ha habido ocasiones en las que el suelo más bien hace que los microorganismos, bacterias y plantas se reproduzcan en exceso, de modo que cuando las mismas mueren, la descomposición no solo afecta al suelo, sino hasta puede generar virus y epidemias, además de graves problemas de salubridad tanto al ser humano como a los demás animales, debido a que al ingerir plantas que están contaminadas por haberse sembrado en suelos contaminados, estas pueden desencadenar una serie de reacciones en nuestro cuerpo. Por eso la gente que trabaja en el campo y cultiva debe cuidar mucho en qué tipo de suelo cultiva, para así evitar enfermedades de la población, lo que quiere decir que hasta por nuestra salud deberíamos cuidar más a la naturaleza de los efectos de estos productos químicos. Las primeras técnicas son de aislamiento de una parte del suelo o de aguas subterráneas para evitar que la contaminación se expanda desde la parte afectada hasta aquellas que aún están sanas. Inyección de cemento. Cuando el área problema es identificada, se abre un túnel bajo un pedazo de terreno y se inyecta cemento que se solidifica y actúa como barrera protectora. Por último, barrera química consiste en utilizar fenómenos químicos o sustancias químicas a favor del hombre de modo que actúen como aislantes de la contaminación.
Con este proyecto pudimos darnos cuenta no solo de la importancia del jabón y de cómo está compuesto, pero de los impactos que tiene sobre el ambiente cuando sus desperdicios no van al lugar correcto. Al ver su rol durante la historia, nos dimos cuenta de lo antiguo que es su uso y que es algo tan necesario que ha proseguido a ser utilizado hasta hoy en día. Con este trabajo también vimos la importancia del reciclaje, ya que podemos hacer jabón con aceite ya utilizado sin tener que usar uno nuevo y de esta manera conservar alimentos como el aceite y desperdiciar la menor cantidad posible. Nosotros en el laboratorio utilizamos aceite de soya reciclado, diablo rojo y agua, y con las temperaturas correctas y la adición de sustancias que nos gustan, como colorantes, logramos obtener el jabón ideal. Muchas gracias.